buenos días. Saludo, estimada camarada ministra, compañeros viceministros, a todos los docentes, a todos los que son parte de la comunidad universitaria nacional e internacional, de parte de los estudiantes. De parte nuestra, reciban un saludo. Me parece que tenemos un operativo montado por unos visitantes inesperados que van hoy al ministerio. Bien, en el tema sobre lo que tiene que ver con la educación y los cambios de paradigma de la educación, básicamente en Venezuela, sin caer en términos odiosos de compararnos con otros países, bueno, hay que hacer una revisión primero en el contexto de lo que es nuestra historia contemporánea en la educación, recordar desde los inicios de los años 80, cuando se comienzan a aplicar aquellas fulanas pruebas de actitud académica de selección a nivel nacional en la que se comparaban a los estudiantes como iguales independientemente del lugar que fueran, y para muchos eso era igualdad de oportunidades, aunque no estuviesen en igualdad de condiciones. Y adicionalmente también hay que recordar que en Venezuela, para eso entonces, las universidades nuestras universidades tradicionales, de las que muchos de nosotros también somos egresados, comenzaron a cobrar una cuota. Había que pagar un arancel para poder tener el derecho de presentar la prueba de actitud académica. Yo quiero reflejar esto porque después que les explique parte de lo que ha sido la política del comandante presidente, vemos y vamos a ver grandes cambios sustanciales. También, adicionalmente, de que la gente tenía que pagar una cuota para poder tener el derecho de presentar una prueba para compararse entre toda la población del país, bueno, también tenía que buscar una posibilidad de estudio prácticamente fuera de su localidad, y la migración de los estudiantes desde el interior del país hacia las grandes capitales era extremadamente fuerte. Podemos decir que estaba aproximadamente en un 70% de migración de los estudiantes que abandonaban su localidad, que abandonaban los municipios, que abandonaban el interior del país en búsqueda de una oportunidad de estudio hacia las grandes capitales. Adicionalmente de eso, la concentración de las pocas universidades en esas grandes capitales, y que en el periodo luego del gobierno nefasto de Carlos Andrés Pérez se inicia un intento de privatización del sistema de educación universitaria bajo el argumento de que las universidades eran una carga burocrática muy pesada para el Estado y que era mejor utilizar modelos como el norteamericano o modelos como los modelos europeos, que bajo el esquema de subsidio le iba el Estado a garantizar el estudio a los venezolanos. Y eso generó una gran movilización del sector estudiantil, bueno, de la cual nosotros también participamos, desde la educación media, con muy poca conciencia de clase, con muy poca conciencia revolucionaria, pero con una conciencia real de que lo que planteaba el gobierno de Rafael Caldera era privatización, cerrar las puertas de la universidad y, por supuesto, las posibilidades de futuro para nosotros como estudiantes. A la par sale nuestro comandante presidente de Yare, sale en libertad con una bandera de un proyecto de país, y entre los cuales los estudiantes nos casamos con esa idea desde ese momento, porque mientras Caldera estaba planteando la privatización de los institutos y colegios universitarios y las universidades, y mientras el Consejo Nacional de Universidades venía con mucha contundencia aprobando una tras otra universidad de gestión privada, mientras ese gobierno se venía convirtiendo en un espacio para la mercantilización de la educación, sale nuestro comandante Chávez con la propuesta de educación gratuita para todos los venezolanos. Y es gracias al triunfo del comandante presidente que los fantasmas
que rondaban por los pueblos, por las familias, de tener que empeñar su casa o tener que empeñar el resto de sus bienes para que su hijo estudiara. Bueno, desaparecieron esos fantasmas, porque el presidente no solamente entra con la propuesta de la educación gratuita, sino que además lo pone como un principio de carácter constitucional y se convierte para nosotros en un derecho de todos los venezolanos la educación gratuita, desde los niveles básicos hasta el pregrado universitario, que eso no lo dicen los opositores. Al igual que el reconocimiento a la autonomía universitaria se convierte en una de las principales fortalezas de apoyo del movimiento estudiantil al comandante presidente, porque es y ha sido una lucha de todos los movimientos revolucionarios el reconocimiento de la autonomía. Y pudiésemos compararlo con constituciones de cualquier parte del mundo, en donde se reconoce la autonomía universitaria como un principio constitucional, es en el gobierno bolivariano, revolucionario, del comandante presidente Hugo Chávez. Y adicionalmente de eso, nosotros comenzamos a notar cambios sustanciales en la política educativa. Y haciendo la misma comparación, solo entre dos periodos de gobierno, mientras nos cobraban la prueba de actitud académica, el presidente Chávez ordena eliminar la prueba de actitud académica y reemplazar ese modelo de prueba de actitud académica por un modelo que reconozca a los estudiantes como iguales en igualdad de condiciones y de oportunidades. Y por eso es que, revisando lo que pasó entre los 80 y los 90, habían planteles de la educación media en los que no entraba ni un solo estudiante egresado de un plantel de educación media a ninguna institución de educación universitaria. Hoy día nosotros podemos decir con muchísima propiedad, hace 2 semanas hicimos la asignación por vía del Sistema Nacional de Ingresos y no existe plantel de educación media en este país que no asigne estudiantes en el sistema de educación universitaria. Esas son diferencias sustanciales. Solo no es que se haya eliminado la prueba, solo no es que ahora sea gratuito el sistema, que el gobierno de la Cuarta República nos cobraba y el gobierno de Chávez lo hace gratuito. No por un tema de demagogia o populismo como lo dice la derecha, no. Es una razón lógica. Esos recursos que resultan insignificantes para el país en cuanto a que hay que cobrarle a las personas, no cubrían ni siquiera los gastos de elaboración de esas famosas pruebas. Y nosotros lo pudimos comparar desde que el presidente Chávez ordenó la eliminación de la prueba en el año 2006 hasta ahora. Bueno, nosotros determinamos que nos ahorramos 11 toneladas de papel por año. En 7 años desde la eliminación de la prueba nos hemos ahorrado 77 toneladas de papel. Y eso es papel inútil que después ocupaba grandes espacios y que además realmente no reflejaba si habían cualidades, condiciones, competencias, si había incluso algún elemento motivacional para que el estudiante cursara tal o cual carrera. Y comenzamos a revisar cuál es el comportamiento de los estudiantes ahora, luego de una gran política educativa. Bueno, estos son datos para nosotros que son bien importantes. La migración de los estudiantes en esa época estaba por el orden de del 70%, como les dije hace rato, desde las regiones hacia las capitales. Ahora, con la política de la municipalización de la educación, esa migración no llega al 20%. ¿Por qué no llega al 20%? Porque la educación está en el municipio. La educación está cerca del joven, está cerca de su casa, está cerca de su territorio y le brinda oportunidades reales de estudio. Producto de eso es ese reconocimiento que tiene Venezuela de ser el país número 5 con mayor tasa de matriculación universitaria
en el mundo, bueno, producto de varias políticas coherentes que han permitido una verdadera inclusión. La garantía del éxito la tiene el estudiante porque está mucho más cerca de su hogar, porque la carrera que está cursando se parece a su región, porque el estudiante tiene una posibilidad mucho más cerca sin tener que abandonar su territorio. Y cuando empezamos a ver cuál es la movilidad de los estudiantes, bueno, precisamente su movilidad es máximo entre municipios o entre estados vecinos. Producto, bueno, de la creación de nuevas universidades, que eso no lo dicen los que atacan la política del presidente Chávez. Sin embargo, la creación de nuevas universidades para nosotros ha sido una de las políticas fundamentales. El nacimiento de la Universidad Bolivariana de Venezuela, la transformación del Instituto Universitario de las Fuerzas Armadas para convertirlo en la UNEFA, la Universidad Nacional, como la Universidad Rafael María Baral, que dieron un salto gigantesco en su matrícula y que crecieron en más de un 100% de su matrícula todas las universidades. Solo el caso de la UNEFA, de una pequeña matrícula de 2.500 estudiantes a casi 200.000 estudiantes, es una muestra de una política de inclusión. Y en todo ese periodo de gobierno no ha nacido una sola nueva universidad de gestión privada, mientras en el pasado crearon solo universidades privadas. En el gobierno bolivariano se han creado solo instituciones públicas. Y a la par de ese fortalecimiento del sistema educativo, bueno, para nosotros también es importante el fortalecimiento de instituciones que fueron planteadas ser privatizadas en el pasado, como los institutos y colegios universitarios. Y como política diferencial, bueno, el presidente de la República ha empezado la misión Alma Mater para la transformación de esos institutos y colegios en universidades politécnicas territoriales. Todo eso, sumado en el tiempo, nos va dando los grandes resultados en materia de educación universitaria. Y el gran acompañamiento, por supuesto, de la misión Sucre como un sistema alternativo que rompe con los esquemas y que rompe con el paradigma del sistema educativo tradicional y que da una muestra de que sí es posible aprender y sí es posible enseñar en condiciones adversas, en condiciones distintas. Que cuando el presidente Chávez nos decía, podemos estudiar debajo de una mata de mango, al lado de un gallinero, que podemos estudiar en cualquier espacio, efectivamente, así nació la misión Sucre, en todos los municipios. Y hay un dato que siempre nos da el profe Bonilla. Antes, Venezuela tenía concentración universitaria en apenas 40 municipios del territorio nacional. Hoy nosotros tenemos concentración universitaria en 335 municipios del país, es decir, en todo el territorio nacional, producto de la presencia de la misión Sucre. Y 8 o 9 años después del nacimiento de la misión Sucre, que comenzó con 2 programas nacionales de formación, bueno, ya se han creado 42 programas nacionales de formación como alternativas distintas del esquema de estudio tradicional. Ya no estamos estudiando debajo de la mata de mango. Hay que invitarlos a que conozcan todas las infraestructuras que ha construido la revolución bolivariana y que cambiamos la mata de mango sin quejarnos de ella porque siempre nos dio la sombra que necesitamos, pero que hoy tenemos grandes infraestructuras recibiendo a nuestros estudiantes de la misión Sucre. Y que todas esas políticas sumadas, obviamente, son una demostración de contundencia de una política de inclusión, de educación con calidad y pertinencia, y que tenemos que seguir buscando la transformación del modelo educativo. En muchas de las discusiones hemos creído y estamos seguros de que el modelo educativo de la misión Sucre, el modelo a través de los programas nacionales de formación, el modelo de inclusión debe ir acompañado con un
altísimo grado de pertinencia sobre la productividad y la potencialidad de cada territorio, que cada vez la universidad se parezca más al espacio donde funciona, que cada vez la universidad sea de mayor aporte de generación de ciencia, tecnología, conocimiento, para que esa ciencia, esa tecnología, ese conocimiento sirva para potenciar la productividad nacional. El Plan de la Patria, como lo ha mencionado nuestro comandante presidente, entre sus líneas estratégicas nos llama a convertir a Venezuela en una gran potencia. Y para que Venezuela sea una gran potencia, nosotros tenemos que desarrollar el sistema educativo a un nivel que le permita potenciar todas las bondades que tiene nuestro territorio nacional. Aún nos falta mucho por hacer, aún falta mucho por transformar, aún falta mucho por incluir, pero es indudable que si nos comparamos Venezuela del año 2012 con la Venezuela del año 88, o con la Venezuela del año 92, o con la Venezuela del año 94, es una Venezuela totalmente distinta, porque en revolución se ha garantizado la inclusión del pueblo venezolano. Independencia y patria socialista por la victoria del 7 de octubre.